por fin damos comienzo a este nuevo proyecto en el que llevamos trabajando mucho tiempo. Hoy inauguramos Loyocast, el podcast de Salesianos Loyola, y para este primer programa tenemos la gran suerte de contar con Gemma Cárdenas, profesora de FP del colegio, con Sara Jiménez y Elizabeth Fernández, alumnas de FP de peluquería de grado medio, y con Daniel Guerrero, antiguo alumno del Centro de Gestión Administrativa y actual realizador de Radio Televisión Española, productor de Radio Televisión Española. Muchísimas gracias, lo primero, por aceptar esta primera invitación y lanzarnos todos juntos a esta nueva aventura. ¿Qué nos une hoy aquí? Bueno, pues nos une que hemos participado a lo largo de este año, junto con Daniel, que tuvo la gran amabilidad de invitarnos, a colaborar en un proyecto cinematográfico de Aranjuez, Bastión de Libertad, y quiso contar con nuestras alumnas de peluquería para su proyecto. Entonces, bueno, antes de seguir, ya yo creo que lo mejor es hablar con los protagonistas de este podcast y que nos vayáis contando. Lo primero de todo, saber, Daniel, ¿quién eres? Pues nada, yo soy un vecino de aquí de Aranjuez, un exalumno de Salesianos Loyola y un ex estudiante también del Instituto de Radio y Televisión Española, con el que colaboramos junto con Salesianos Loyola, y además pues productor actualmente en Televisión Española. Bueno, qué honor que además con este currículum que traes nos hayas invitado. ¿Por qué quisiste contar con nosotros, con nuestras alumnas? Bueno, realmente el honor es mío de poder volver aquí a mi cole y participar con vosotros en algo que es una iniciativa muy bonita, que es este podcast, ¿no? Realmente pues lo que nos motivó a colaborar con Loyola y con peluquería es porque pues bueno, sabíamos que este ciclo se estaba cursando aquí en Loyola y que las chicas además pues lo estudiaban de una manera muy profesional y queríamos poder contar con ellas para poder llevar a cabo este proyecto entre todos, ¿no? Éramos nosotros también estudiantes en ese momento, ellas estudiantes, y nos parecía algo pues también muy bonito, ¿no? Con otro colegio, con mi colegio, y la verdad que era pues algo que nos apetecía bastante. Gemma, ¿cómo fue recibir esa llamada de un alumno, antiguo alumno? Queremos colaborar. ¿Cómo fue ese momento? Pues la verdad es que fue muy bonito, y desde el primer minuto he de decir que tanto alumnos, equipo directivo, nos pusimos con un sí y a por ello. Así es que para nosotros también una gran suerte, y sobre todo para nuestras alumnas, que puedan demostrar en un entorno muy real, ¿no?, lo que han aprendido, y con la entrega, la disposición y el cariño que lo han hecho. Para mí, bueno, pues Dani ha quedado de broche, ¿no?, perfecto lo que ha sido la grabación, y muy orgullosa de ellas, muy orgullosa. ¿Y vosotras cómo fue recibir la noticia de hay esta posibilidad? ¿Queréis participar? ¿Fue obligatorio? ¿Fue quien quiso? ¿Cómo ha sido? Fue quien quiso de clase, pero fuimos la mayoría porque al final estaban muy agradecidas de eso, de que contaran con nosotras y de que nos tuvieran en cuenta. Sí, la verdad es que fue un halago y nos quedamos todas alucinando porque era como, joder, nos han contado con nosotras y se han acordado de nosotras. Fue impresionante. Un día a día, cuéntanos, al final nosotros intentamos siempre recrear, ¿no?, el entorno profesional aquí en el aula, colaboramos mucho también, pero cuéntanos cómo es recrear, o cómo es en este caso trabajar pues en un cine, como para el cine, con horarios, que eso también es importante, que no los horarios están un poco cambiados. Claro, nosotros además teníamos el reto de que teníamos que ir planificando toda la preproducción mientras seguimos estudiando. Entonces, nosotros con 6 meses vista empezamos con la preproducción, a preparar con gestiones de casting, gestiones de documentación, de localizaciones, que también era muy importante porque al fin y al cabo teníamos que ir como convenciendo a mucha gente, muchos particulares, entidades. Entonces, como que empezamos con bastante tiempo de antelación. Y luego además, en los propios días de rodaje, que tuvimos 5 días de rodaje, tuvimos que aglomerarlo todo en muy poquitos días, pues teníamos por la mañana preparación y por la tarde rodaje hasta última hora. Entonces, pues eso, ir a matacaballo con una cosa a otra, llegar a la localización, y encima, por ejemplo, el primer día que llegamos, de repente se puso a llover y teníamos previsto unos exteriores. Entonces fue como a modificar el plan de rodaje. Y claro, eso también era un reto en sí. Y bueno, pues con las chicas la verdad que súper profesionales desde el primer día, llegaron allí, se pusieron, preparamos como un sitio para que pudiesen estar y peinar. También luego se pusieron a maquillar porque necesitábamos también que nos echasen un cable con ello, y súper profesionales, la verdad, estábamos muy contentos con ello. Y la verdad que todo salió dentro del cabe bastante bien y quedamos muy contentos. Y para vosotras esa experiencia pues de adaptarnos, ¿no?, que siempre os decimos, las cosas nunca son como se planifican, siempre hay imprevistos. ¿Cómo fue llegar y que de primeras el imprevisto?
Pues al principio no sabíamos qué hacer porque decíamos, joder, hemos llegado después de clase, se pone a llover, ¿qué hacemos? Y ya nos dijeron que teníamos que hacer y todo, nos organizamos y lo sacamos bien, pero al principio estábamos como muy nerviosas, no sabíamos qué hacer. A ver, nunca hemos hecho esto, o sea que normal. Pero Sí, bueno, pues básicamente lo que dice Sara, que era nuestra primera vez y nos quedamos así como todas muy paradas hasta que ya arrancamos y dijimos, venga, lo tenemos que hacer esto, esto y esto. Y salió. Y Dani, cuéntanos tú sobre vuestro corto de ficción. Cuéntanos cómo el título, en qué te has inspirado. Sí, pues nada, nuestro corto es Aranjuez, Bastión de Libertad. Nos inspiramos pues en que al fin y al cabo el pueblo se levantó contra la nobleza para decir basta a todo lo que estaba pasando. Se querían llevar a los reyes, estaban invadiéndonos los franceses. Entonces Aranjuez se levantó, dio ese golpe sobre la mesa que luego llevó pues a ciertas sublevaciones posteriormente. Y por ello Aranjuez, Bastión de Libertad. Pues nada, el cortometraje lo podemos ver dentro de bien poquito en RTV Play, que hemos estado participando en algunos festivales y demás. Y nada, eso es lo que es el cortometraje Aranjuez, Bastión de Libertad. Bueno, pues no es un corto actual. ¿Cómo habéis hecho para inspiraros para esos peinados y bueno, pues para coger información sobre los personajes? bueno, Gemma nos estuvo enseñando unas cuantas fotos, cómo era la época, cómo eran los peinados, y ya de ahí fuimos sacando ideas y fuimos improvisando un poco, y ya ella veía si sí, si no, y así íbamos yendo, pero quedó muy bien. Sí, al final fue que Gemma nos dio X ideas y entre todas dijimos, mira, pues a mí esto me gustaría cambiarlo de tal manera y más o menos entre todas fuimos sacando lo que a todas nos gustaba y lo que mejor quedaba. ¿Y tú de dónde buscabas esa inspiración? ¿Te dio Daniel los personajes? Aunque ya lo sabíamos más o menos, pero bueno. Sí, Dani nos pasó un dossier, tanto con la época e incluso detallado el personaje. Nosotros lo compartíamos con las alumnas en clase para que también ellas pudieran recrear lo que iba a hacer, ¿no? Y cómo es ese personaje, cómo era la reina, cómo era Godoy, se metían también un poco en ese papel. Y luego lo trabajamos en clase y es verdad que han tenido mucha autonomía. Cada uno eligió sus personajes, lo que es el primer día, y fueron maquillándolo. También voy a reconocer que el esfuerzo ha sido muy grande, como ha dicho Dani, hay que compaginar trabajo y estudios. Ellos venían a clase de 8:20 a 2 y a las 3:30 íbamos al lugar donde se iba a grabar, o en Noblejas o aquí en Aranjuez, hasta las 10 de la noche o más, sin decir un ay ni una queja. O sea que para mí ha sido muy importante eso también. Hombre, son oportunidades desde luego que merecen la pena. Que merecen la pena y hay que ver el lado positivo, aunque durante unos días, pues bueno, la jornada se extienda un poquito más de la cuenta. Yo he de decir que el primer día, cuando estábamos ahí en mitad del caos de está lloviendo, tal, ¿qué hacemos? Tenemos que reestructurar el plan. Me acuerdo llegar y nada más entrar a la sala que teníamos preparada para peluquería, ver a todos los personajes con peluquería, tal. Recuerdo además una actriz que estaba ya, pues eso, peinada de época. Me quedé sorprendido. Y además fue un motivo para decir, joder, por lo menos puedo respirar por algo que está yendo bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que... ¿Anécdotas que recordéis de tanto del rodaje como de la preparación? Pues bueno, no sé qué nos contaréis ahora vosotras, pero yo, por ejemplo, una de las localizaciones era como una casa muy antigua de Noblejas, que era como un palacete, y era muy, muy antigua. Entonces, daba hasta incluso miedo, ¿no? Pasar. Además, sonaban como las puertas y demás. Entonces ya se generó como un ambiente en todo el rodaje de, uff, cuidado, aquí habrá fantasmas, tal, habrá... Sí, sí, eso era como muy gracioso también, ¿no? Yo lo pasé fatal ahí, la verdad. Porque es que, o sea, de repente era muy antiguo, la verdad la casa era preciosa porque estaba genial, pero claro, lo veías tan antiguo, ya se hacía de noche, estaba Claro. todo muy oscuro y decía, madre mía, estamos aquí peinando y no sé qué hacer, si irme, quedarme, terminar el peinado o qué, pero al final lo terminamos y nos fuimos afuera, pero al principio muy bien, pero luego cuando se hizo de noche daba miedo, la verdad. Yo es que ese día que cuentan no estuve, pero por lo que me han contado las demás compañeras fue que se quedaron flipando y vamos, yo me quedé asombrada con lo que dijeron. ¿Y algún recuerdo que tengas tú, anécdota que te llamara la atención, desde cómo ver tanta cámara o qué recuerdas? Pues yo la verdad es que me acuerdo de estar haciendo los peinados tal y ya cuando más o menos lo teníamos todo, habíamos terminado y teníamos que salíamos a verlos, a ver cómo rodaban y a ver cómo era, pues era como flipante el tiempo que echaban, cómo se sabían
todos los diálogos y todo, porque era, vamos, y cómo se metían en el papel. Yo con eso me quedé flipando. Fue como lo que más me llamó la atención. ¿Esto os ha abierto a lo mejor una salida laboral o os ha abierto la mente a una salida laboral que antes no teníais contemplada? Sí. Sí. Bueno, yo lo que tengo claro es que si alguna vez hago algún proyecto parecido, evidentemente contaré con ellas, pero ya no solamente como estudiantes, sino como profesionales. Y vamos, es que hemos quedado encantados, o sea, son verdaderas profesionales en esto. Bueno, O sea que- gracias por su parte, pero sí, queda grabado, Dani, esto, ¿eh? Queda grabado. Pero sí, la verdad que, hombre, está muy bien también ver salidas que al final a lo mejor no contemplamos al inicio. Eh, Dani, proyectos que tengas ahora entre manos. Pues mira, ahora mismo estoy en Televisión Española, como te contaba, entonces tengo como distintos proyectos todas las semanas y estoy bastante ocupado de momento en esto. Pero bueno, ya tanto Adrián como yo estamos trabajando en un nuevo proyecto que dentro de poco verá la luz, así que dentro de poco contactaremos con vosotras para ver si queréis participar con nosotros. Así que pues nada, proyecto tras proyecto a seguir con nuestra ilusión, nuestra pasión y, y a seguir con ello. Y vosotras, chicas, esto que os ha podido abrir la posibilidad, ¿no? de una nueva salida laboral, ¿ha cambiado algo vuestra percepción de lo que queréis hacer? De mi parte sí, porque a raíz de Dani y de todo el mundo, sobre todo de la maquilladora, más tiempo después me escribiste tú para hacer una chica que acaba de terminar diseño y que tenía sus trajes y para ver si podía ir a peinarla para ella hacer todo lo que tenía pensado hacer. Y estuve allí un día con ellos, peinando, maquillando y de todo, y un día entero, pero lo mismo. O sea, a mí me encantó porque encima luego ya empiezas a conocer más gente, ya la gente te conoce, entonces ya vas tirando un poquito más y un poquito más, que al final es lo que cuenta, ¿no? Para mí lo que me contaba era, joder, me están empezando a conocer, les estoy como gustando y me están llamando y me están tal, entonces eso a mí me hizo mucha ilusión. A ver, al final esto es que gracias a ello nos ha abierto puertas porque sí es verdad que no es lo mismo la peluquería que la peluquería en televisión. Y a mí me gusta mucho más la peluquería en televisión porque ves cómo es detrás de las cámaras, hablas con las actrices, hablas con todo el mundo y ves que estás cuajando en ese ambiente, entonces estás a gusto. Muy bien. Gema, ¿más proyectos en los que vayamos a colaborar ahora mismo que se puedan decir o de momento? Sí, tenemos bastantes frentes abiertos. Lo próximo es una pasarela de moda que hacemos todos los años, también con otro centro. Y bueno, y cositas así ya que iremos desvelando poco a poco. Ya os iré llamando para que vayáis contándonos Encantados. todo. Sí. Pues, ¿alguna recomendación que haríais a estudiantes que muchas veces nos cuesta, ¿no? Que estamos tan metidos en nuestro día a día que no vemos más allá de nuestro venir al colegio, luego hacer, si tenemos que estudiar. ¿Alguna recomendación para colaborar en este tipo de proyectos cuando salen? Bueno, yo por mi parte, siempre como que uno está metido, ¿no? En su rutina, tiene que ir pues, al colegio, tiene que, pues, sus clases particulares, su rutina y demás, y muchas veces es muy complicado ver más allá y decir, joder, me meto en este berenjenal ahora, es que no tengo tiempo, tal. Si realmente es tu pasión y realmente te mueve algo por dentro a hacer eso, yo invito a todo el mundo a que lo haga, porque luego realmente una vez que lo has terminado, la satisfacción personal es plena. Entonces, yo creo que si puedes, siempre tienes que llevarlo a cabo porque luego, lo que digo, siempre te vas a sentir muy satisfecho con ello. Opino igual que él, o sea, al final no te puedes encerrar en solamente tu vida y tu vida, tienes que abrir puertas porque al final eso es lo que te da oportunidades para el futuro. Entonces, Yo más bien hablaría del miedo, porque hay mucha gente que le da miedo, que y si no me sale bien, y si tal, y nos ponemos muchas excusas y al final no acabamos haciendo una cosa que nos gusta por miedo, porque al final es lo que tenemos todos. Pero hay que hacerlo, hay que tirar para adelante, porque al final, si no lo haces, te vas a arrepentir. Si lo haces y sale mal o lo que sea, pues no pasa nada, una experiencia más que has vivido. Pero, ¿y si sale bien qué? Te pueden pasar millones de cosas más adelante. Nunca sabemos en el futuro lo que nos va a pasar. Entonces yo recomiendo que tiren para adelante, con miedo o lo que sea, pero que lo hagan. Y además que siempre van a estar apoyados, ¿no? De un equipo, que Ujú. nadie va a estar solo. ¿Cuántos erais en el equipo? Buah, pues éramos bastantes. Éramos 5 personas del equipo de realización, 5 de producción, 4 de sonido, guionistas, coach de actores, también teníamos un location manager, pues todos los figurantes que éramos tropecientos mil, muchos actores también secundarios, además de principales.
Éramos un equipo grandísimo. Además, las chicas de peluquería, en fin, éramos un equipo muy amplio. Dependía del día, la cantidad de páginas de guión que tuviésemos que rodar y demás. Éramos más equipo o menos. Pero vamos, éramos bastante siempre en rodaje. ¿Y un día a día allí cómo era? ¿Llegabais? ¿Teníais claro el personaje que os tocaba, ¿no? Sí. Caracterizar ese día. O sea, ya desde clase, desde unas semanas antes ya teníamos todo planificado, qué actor hacíamos cada uno y entonces llegábamos, preguntábamos quién era quién hacía de quién, se ponían con nosotros y ya nos apañábamos entre todos. Sí, más de lo mismo. O sea, nosotros ya teníamos claro más o menos las personas. Además, días antes estuvimos practicando y gente vino. Entonces, más o menos ya teníamos controlado las personas con el personaje y todo. Y iba saliendo. Íbamos sentando a la gente, peinando y siguiente, así todo el rato. Gema, vosotros acompañasteis allí también. Nosotros estuvimos acompañando porque es que lo dicen, había tanto entrenamiento y ellas son muy responsables que prácticamente yo acompañaba, miraba y observaba. Pero lo han trabajado muy bien, tenemos 3 promesas, 3 jóvenes talentos aquí, que es lo más importante y que sean también ejemplo para los demás, ¿no? Que como dice Kelly, ¿no? No hay que tener miedo y hay que apostar por eso, pues que cada uno haga lo que le gusta y disfrutando con ello. Y yo estoy súper agradecida a esta oportunidad que nos ha dado Dani. Pues Dani, estamos deseando poder ver ese corto. Repite, ¿no? Que va a salir en Saldrá en RTV. RTV Play. Además, muy breve, estamos ya con ese tema en concreto ahora mismo. Así que nada, dentro de muy poquito lo podremos ver a través de ahí o facilitaremos el link para que todos los oyentes del podcast puedan acceder a él y todas las personas que quieran. Así que, pues nada, yo por mi parte agradeceros a vosotras que, joder, tanto a las chicas de peluquería que son magníficas, que hicieron un gran trabajo, a las profesoras que estuvieron ahí acompañando todo el proceso y estuvieron ahí en contacto siempre con nosotros, facilitándonos todo, a ti por el podcast y al colegio por haberme dado la enseñanza y haberme hecho también la persona que soy hoy, ¿no? O sea que muchas gracias por todo. Gracias siempre a vosotros por confiar en nosotros, ¿no? En el claustro de profes, en el colegio. Bueno, porque al final siempre hacemos lo mejor que es para vosotros, lo mejor para vosotros. Gema, ¿notaste una mejoría de los alumnos antes y después del proyecto? O sea, ¿viste cómo cambió ya no solamente las habilidades, sino quizá la implicación, la responsabilidad? Sí, hay un cambio muy grande porque se les ha dado la oportunidad de ser autónomos y eso es bonito. Y han visto que han trabajado directamente en algo y han visto el resultado, además, en una pantalla. ¿Qué más podemos pedir? Pero sí hay un cambio. El llevarles a un entorno real es muy importante y sobre todo que seas capaz de que ellos se den cuenta de que valen mucho y que pueden hacer lo que quieren. Ese mensaje súper bonito que muchas veces se nos olvida, que creemos que no valemos Sí. y todos tenemos un talento en algún lugar, pero todos tenemos un talento y hay que explotarlo. No quiero terminar el podcast sin recordar que fuisteis a una premier, ¿verdad? Aquí al teatro. Carlos III, ¿cómo fue esa experiencia de... Pues bueno, la verdad que la experiencia por mi parte maravillosa, ¿no? Al fin y al cabo habíamos terminado ya el producto, ya estaba montado y íbamos a presentarlo ante todas las personas que realmente, o sea, nos importaban de verdad porque eran personas que habían estado durante todo el proceso, familiares, y la verdad que para mí fue un momento maravilloso, lo disfruté muchísimo. Tuvimos ahí la alfombra roja, tal, fotocall, fue muy bonito. Y además estuvieron allí las chicas con nosotros, estuvieron ahí en ese momento tan importante, no solamente para nosotros, sino también para ellas como profesionales que la verdad yo lo disfruté muchísimo. para vosotras cómo fue vivir esa experiencia? Pues nos hizo mucha ilusión porque al final, o sea, después de todo el trabajo, fue como ir allí y verlo todo y ver a la gente y ver a todo el mundo muy contento porque todo el mundo está contento. Entonces, te ponías tú más contento aún y nos encantó, la verdad. Fue alucinante. Yo es que no pude acudir, pero bueno, me contaron mis compañeras que estuvo muy bien, o sea que yo me alegro mucho. Pues me alegro que fuera una experiencia increíble para todos. Yo, desde luego, escuchándoos me ha dado una envidia muy sana. La siguiente me invitáis, yo aunque sea lo retransmito. Pero sí, la verdad que ha sido, desde luego, una experiencia. Yo sé que para vosotras ha sido vivirlo, pues, algo muy bonito. Para las profes soy consciente del trabajo que ha habido detrás, pero del resultado y del fruto que ha dado. Y para ti, Dani, y el equipo, me imagino que por fin ver ese producto terminado, un sueño, ¿no? Hecho Sí, sí, la realidad. verdad que sí, nosotros lo vimos justo en un visionado previo de pues, el director, productores, tal,
Y estábamos más en la premier viendo las caras de la gente, tal, qué opinan, tal, les ha gustado. ¿Y cómo fue esa sensación? Pues, ¿Qué había sí, pues la verdad que fue muy satisfactoria, ¿no? Porque, claro, toda la gente había participado súper contenta de verse, de ver el trabajo que había detrás y demás. Y fue muy bonito. Yo la verdad que lo disfruté muchísimo, vaya. O sea, fue un momento muy bonito. Pues no olvidamos Aranjuez, Bastión de Libertad, deseando estamos que esté subido ya en RTV Play para poder verlo. Por mi parte nada más, algo que queráis decir es el momento, que salgan más proyectos, ¿no? Que salgan más proyectos, que vengamos a contarlo. Millones de gracias. Antes de terminar, sí que me gustaría que dejarais estampada vuestra firmita en nuestro primer podcast que hemos hecho, que para eso habéis arrancado. Os lo voy pasando, ¿vale? Para que vayamos firmando. Y mientras lo vais firmando, voy terminando, dando gracias a todo el equipo que ha hecho posible técnicamente una vez más que esto vaya a salir adelante. Gema, Sara, Elizabeth, Daniel, millones de gracias por dedicar un ratito a contarnos vuestro proyecto. Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias. Seguiremos subiendo más episodios. Y bueno, recordad Loyocast, un podcast de Salesianos Loyola, que empezaremos a subir episodios dando voz a todo lo que hacen nuestros alumnos, que son muchísimas, muchísimas cosas. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas Gracias. gracias.